Pues ya que me preguntas quién soy, pues te contaré. Mi nombre es José Ignacio H. Toquero, es el nombre artístico. Soy compositor, soy guitarrista, más o menos autodidacta, toco la mandolina, toco otros instrumentos, he cantado en muchas agrupaciones y tengo una trayectoria musical como músico, sobre todo a partir de las músicas tradicionales y populares de diversas culturas, y hace ya muchos años empecé a organizar un pequeño programita, sobre todo cuando estaba en Alemania viviendo, con mis propias composiciones dedicadas al camino. Y esto pues ha ido rodando. Primero grabamos un CD, luego hemos hecho un DVD, y bueno, pues en realidad estas músicas dedicadas al camino son, creo, las que más satisfacción profesional musical me han proporcionado. ¿Cómo nació la relación que tienes con el Camino de Santiago? Pues muchas veces me lo he planteado y no creas que tengo una respuesta tan clara. A veces tengo la impresión de que yo no encontré el camino, sino que el camino me encontró a mí, o no sé cómo funcionan estas cosas. Sí que tenía curiosidad de siempre, ya de joven, en el tema del Camino de Santiago, cuando por supuesto el boom de los años 90 y posteriores no había comenzado, ¿no? Pero efectivamente, de repente, en un momento bastante crítico, profesional y personal, me surgió la posibilidad de hacer toda una programación dedicada al Camino de Santiago en el famoso Jacobeo del 93. Y ahí arrancaron muchas cosas, ¿no? Ahí empecé ya a hacer unas músicas un poco más concretas dedicadas al camino, empecé a tocar a lo largo del camino y de alguna forma yo no tengo la experiencia de peregrino. Es decir, yo he hecho varios trayectos del camino, pero solamente parciales. Lo mío es más bien la de un observador que trata de retratar, de escribir las vivencias, la historia, la geografía, lo que pasa en el camino, pero no desde el punto de vista, por ejemplo, de Maldonado, que es un caminante empedernido, y yo no tengo, yo uso un poco otro punto de vista. ¿Cómo podríamos definir tu música? Bueno, mi música es una música en parte cantada, pero mayormente instrumental. Es una música que brota, supongo, de las experiencias con las músicas populares, tradicionales, de diversas culturas, como comentábamos antes, y que trata también de retratar un estado interior. Es una música generalmente más meditativa, más tranquilita, más de escuchar, bastante acústica, cuando lo hacemos sin amplificación, y de carácter muchas veces íntimo, aunque no siempre, claro. Pues es música sobre todo para guitarra. Ahora, normalmente cuando lo presento en dúo con mi hijo, que es un buen guitarrista, no como su padre, lo solemos organizar con guitarra y mandolina, pero también lo hemos tocado con otros instrumentos, cello, acordeón, tal. Y cuando puedo, naturalmente, cuento con una cantante que tenga mejores aptitudes vocales que las mías, pero cuando no, también lo canto yo solo. ¿Podríamos separar por diferentes estilos o diferentes matices la música a lo largo del Camino de Santiago, por ejemplo, cogiendo el tramo Roncesvalles-Santiago de Compostela? Sí, en realidad, y esto es lo que trato un poco de retratar, de reflejar, son imágenes musicales del camino muchas veces, ¿no? A veces uso elementos rítmicos o melódicos que recuerdan alguna de las culturas por donde pasamos. Hay una habanera, hay una especie de danza vasca cuando hablamos de Roncesvalles, pero no siempre. Hay también una especie de fandango de jota cuando llegamos a Puente la Reina, un poco más festivo. Al entrar en Galicia hay un vals de celebración, etcétera. Pero y cuando también nos movemos por el camino del norte o de la costa, afloran músicas con ciertas raíces más de carácter céltico, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo trabajo un poco también con los estados de ánimo y a veces no se sabe muy bien de dónde viene la música y surge algo un poco más creativo. Parto un poco de algunos elementos de raíces o personales, pero luego se desarrolla la música por donde quiere, claro.
Igual te pongo en un compromiso, pero para ti, ¿dónde estaría el punto más fuerte, más sentimental del Camino a Santiago a través de la música? ¿Dónde crees que sería el punto? Va- No es por barrer para casa, pero algunas veces me han comentado, sobre todo en Alemania, cuando estaba presentando el concierto, que, bueno, que en general les gustaba todo mucho, pero que las pieza que recogía más el carácter auténtico del camino, el momento cumbre del camino, digamos, desde Pirineos hasta Santiago o Finisterre, es justamente cuando empieza el camino duro en la meseta. Ese es el momento en el que el peregrino realmente se encuentra consigo mismo, muchas veces a solas, en un camino más duro, pero muy gratificante también paisajísticamente, a pesar de no tener la belleza espectacular de otras partes del camino, ¿no? Muchos peregrinos que he encontrado, esto ya es un apunte personal mío, me comentan siempre que el camino está diferenciado en tres tramos, tres espacios muy definidos, que a nivel humano, ¿no? Es la parte más física de Roncesvalles hasta Burgos. Luego estaría el más psíquico, ¿no? El más psicológico, Burgos, Astorga, ¿no? La meseta llana y todo esto. Y luego más un poco el de conclusión, más la conexión espiritual. Esto también se refleja en tus discos, en tus canciones. Sí, 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 se refleja con bastante claridad porque además no hay que olvidar que precisamente el tramo de la meseta es con mucho el más largo. Y entonces es por lo menos el peregrino que hace el camino más largo, que actualmente ya no es tan habitual, ¿no? Entonces, efectivamente, esa podría ser una muy buena, una buena un buen reparto de papeles en lo que es el camino francés. Naturalmente, el camino de la costa o la ruta de la Plata, pues son otra historia, ¿no? Muy distinta. Pero el camino francés, que yo creo que hay que darle la importancia que merece, sí que efectivamente podría tener esas tres fases. Tu música la basas en la historia, en la tradición, pero actualmente y año tras año el camino está cambiando mucho, muchísimo. ¿Crees que tendrías que hacer como un pequeño retoque actualmente si te miras, diría en plan dron un poco lo que está más o menos pasando ahora mismo en el camino? Sí, tienes toda la razón. Está cambiando muy considerablemente. De hecho, cuando yo hice estas grabaciones, el camino portugués prácticamente no existía. Y ahora fíjate la importancia que tiene el camino portugués. Eh, y además, efectivamente, quizás uno de los valores más interesantes que yo pueda notar en el trabajo que hemos grabado es que refleja probablemente un camino que ya está dejando de existir. Es decir, ese camino basado en los hospitaleros, en la relación con los peregrinos, los trayectos largos, en el encuentro y separación de cada sitio. Esto ha cambiado muchísimo y ahora, claro, ya sabemos que se utilizan trayectos más cortos, en fin. Y además el espíritu ha cambiado completamente, claro, lo que lo respiras perfectamente cuando vas por los albergues de peregrinos, que realmente ha cambiado brutalmente. Y bueno, efectivamente me encantaría poder hacer una nueva edición de músicas para el camino, porque primero porque me faltan lógicamente algunos trayectos importantes que no están reflejados en el disco, en el DVD, como sería el camino portugués, pero también los caminos importantes que llegan hasta los Pirineos, claro, es decir, los cuatro ramales fundamentales de Francia, y que tiene una importancia fundamental, pero también efectivamente reflejar un poco algo de lo que nos llega desde Centro Europa, ¿no? Pero claro, eso supondría una producción bastante costosa y tiempo, y la verdad es que necesitaría un apoyo claro
también económico para abordar una cosa así. Ahora mismo me encantaría hacerlo, pero no veo mucho la posibilidad, porque además los discos ya no se venden, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco dónde podemos encontrar más información, dónde se puede comprar discos o el formato que tengas de tu música y cuáles son este año Xacobeo 2022, entre comillas, Xacobeo, los conciertos o los bolos que tienes preparados para este verano o año. Pues en realidad, con respecto a la actividad de este año Xacobeo, se podría resumir en una expresión bastante clara: poquita cosa. Sin embargo, tendremos un bonito concierto en un encuentro Xacobeo que va a tener lugar el día 15 de julio en Castrojeriz, y allí la verdad es que es un sitio donde ya rodamos imágenes para nuestro DVD y es un sitio que siempre me gusta especialmente. Tuvimos un concierto importante el mes pasado en Regensburg, en Ratisbona, en Alemania, también en un congreso importante Xacobeo, que nos dio, la verdad, mucha satisfacción, en un sitio además muy especial, la iglesia de Santiago en Regensburg. Y en realidad el Camino de Santiago de momento no hay mucho más previsto. Espero que surjan algunas cosas más todavía, pero no hay mucha actividad prevista. Es que no nos llaman, simplemente no hay. Sigo mandando información, pero no hay respuestas. Y con respecto al cómo localizar la música, pues en realidad, como sabes, el negocio discográfico prácticamente está desaparecido, y sería directamente a través de mi correo electrónico jihtoquero@gmail.com, o si se prefiere por contacto telefónico, pero es la única manera porque no tiene una distribución comercial normal. Vale, no existe página web ni, por ejemplo, redes sociales, Facebook, Instagrams. Sí, en Facebook estoy bastante activo. Participo en muchos grupos de Facebook y también tengo mi propio perfil. Tengo mi propio canal de YouTube, por supuesto, donde gran parte de las músicas del camino están ya subidas en vídeo. Y Instagram y estas cosas, la verdad es que no me gusta mucho utilizarlas. Y ya Facebook ya me come demasiado tiempo, pero bueno, es verdad que allí sí hay bastante actividad y publico habitualmente y me muevo un poco por los grupos que tienen que ver por el camino. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues en realidad yo creo que lo más importante está esbozado. Actualmente, generalmente, como tampoco hay muchas posibilidades presupuestarias, ya no suelo ofrecer el concierto en grupo con 3 o 4 músicos más, como era habitual hace 10 años. Ahora lo hago yo solo, lo hago a veces con mi hijo, que es profesor de guitarra en Alemania. Ahora inicio una colaboración con una mujer, pero prefiero no decir mucho porque todavía está la cosa empezando, y quizás lo estrenemos en Castrojeriz. Y la verdad es que yo creo que casi es mejor que la música se exprese por sí misma, que al fin y al cabo es lo que uno pretende, más que contar cosas sobre su música, que se escuche y que la gente lo disfrute sin más. Ahora me ha venido en la cabeza, ¿ves? Por eso te pido disculpas, ¿no? Soy periodista y desestructuro un poco la entrevista. Tienes muy buena relación con José María Maldonado y sobre todo con Jean-Claude, ¿vale? 2 grandes músicos ya conocidos también en el Camino de Santiago. Cuéntame un poco. No, a Maldonado le seguía un poco la pista cuando saqué el CD, cuando yo estaba viviendo en Fromista. Le seguía un poco la pista porque muchas veces me preguntaban, pero tú haces como Maldonado y tal. Al final nos encontramos en un festival en Madrid hace 12 o 14 años, y se empezó a establecer una pequeña relación personal agradable, y últimamente sí que nos vemos con más frecuencia. De hecho, en un momento dado le pregunté si él, como me gusta más trabajar los textos, le pregunté si tenía algún texto que él no le pensara poner música y me lo pasara, porque yo podía intentar. Y la ocasión vino ni pintada,
precisamente cuando me encargué de producir y arreglar el disco de Jean-Claude Benasset, que andábamos un poco escasos de material y pensé que sería bonito estrenar una canción nueva allí y elegí un soneto que me gustó especialmente de Maldonado, que se llama Quisiera regresar y tal. Alguna vez nos hemos imaginado la posibilidad de hacer algo conjunto los tres, algo como los tres tenores del camino, pero la verdad que no, cuando lo hemos insinuado por ahí nadie ha mostrado mucho interés y no parece tan fácil organizar una cosa así. Con Jean-Claude sí, claro, tengo una relación un poco más estrecha, también de amistad un poco más a fondo. Empezamos a trabajar juntos cuando le conocí un poco a través de las redes sociales, un poco preocupado de que la gente no cantaba bien su canción, no sé qué tal, y le ofrecí la posibilidad de hacer una grabación en casa a su gusto, para que quedara completamente a su gusto. La grabación quedó simpática, tuvo mucha proyección, y entonces le dije, oye, si quieres podemos hacer un disco. Entonces yo me encargué un poco de la producción, de los arreglos, el estudio de sonido de un buen amigo, donde grabo ya desde hace 15 años siempre allí, y tal, y así salió el disco de Ultrella, ¿no? José Ignacio H. Toquero, muchas gracias y buen camino. Pues buen camino también para ti y muchas gracias, Francesc.